Muy buenas noches, qué gusto estar nuevamente conectados a través de nuestro canal de Yoga Ram para trabajar en este tema del perdón y la libertad interior. Estamos transmitiendo, como les decía, en vivo y es un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Vamos a esperar un pequeño minutito antes de iniciar formalmente, ya que la charla estaba programado para las 7 en punto y siempre nos gusta iniciar puntualmente. Para arrancar, agradecerles a todas y todos nuestros alumnos, nuestros compañeros, amigos que nos ayudan a difundir esta información, que nos ayudan a invitar a las personas y que tiene el único objetivo, el único afán de poder compartir una información que sea de utilidad, que te sirva en tu vida, que le pueda servir a las personas que conoces, que quieres y que pueda ayudar en su proceso de desarrollo humano. Un saludo a todas nuestras amigas y amigos desde Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, que siempre se conectan, que se contactan con nosotros, y a todos nuestros alumnos y alumnas en México, desde la ciudad de Oaxaca y hacia Hermosillo. Muchísimas gracias por estar aquí presentes. En estos últimos meses, en el mes de septiembre, de octubre, y así va a ser ahora en noviembre y en diciembre, hemos destinado los primeros 2 jueves de cada mes para impartir un taller, una charla que quedan grabadas en nuestro canal de YouTube, así que después, ya que grabemos esta sesión, la vamos a publicar tanto en Facebook y va a quedar en nuestro canal, así que podrás tú compartirla con todas las personas que lo requieren y lo necesiten y les sirva. Ojalá que esta información les sirva. Así que un abrazo a todas y todos. Muchas gracias por estar. En un ratito vamos a ver el chat de la proyección para ver quiénes están conectados en vivo. Antes de arrancar con el tema, quiero contarte una muy buena noticia, y es que, como ustedes saben, aquí en México, en el mes de noviembre, tenemos lo que se conoce como el Buen Fin, que es una campaña para que los negocios presenten sus servicios o su producto con un descuento que pueda servir y sea de utilidad para las personas. Y en Yoga Ram no nos debemos quedar fuera de poder compartir esta bonita oportunidad de ayudar a las personas que así gusten y quieran participar, y hemos puesto en una campaña muy buena, realmente, 2 de nuestros diplomados que van a arrancar el próximo año, el diplomado para ser instructor de Power Yoga, que arrancará el sábado 30 de enero, totalmente en línea, con un descuento espectacular para las personas que lo paguen en este mes de noviembre. Y el diplomado online para ser instructor de yoga de niños, que va a arrancar el 6 de febrero, también tiene un descuento muy importante, muy interesante para que puedan aprovechar. Este descuento es tanto para las personas que viven en México como para las personas del extranjero. También hemos preparado un descuento especial. Así que si te interesa, si quieres ser instructora, instructor de yoga, ya sea de Power Yoga o de yoga para niños, no dejes de contactarnos en nuestro celular más 52 811 616 1296, más 52 811 616 1296, donde te estaremos dando la información
es hacer un pago completo a lo largo de este mes de noviembre, o sea, puedes hacerlo en 2 pagos, en 3 pagos, pero debe de quedar cubierto el diplomado completo para ser instructor de Power Yoga o instructor de yoga de niños. Tiene un descuento muy, muy importante. En el de instructor de Power Yoga te estás ahorrando casi 6,000 pesos y en el diplomado de instructor de niños te estás ahorrando 3,000 pesos. Es más corto, el diplomado dura solo 3 meses el de niños. Así que bueno, ya dada esta información, no te pierdas esta enorme oportunidad. Ya se están inscribiendo las personas y estamos muy, muy contentos de poder recibirlos. Entonces, vamos a entrar de lleno al tema del perdón. Obviamente, si estamos hablando del perdón, si estamos hablando de la necesidad de perdonar, pues partimos de la idea de que alguien nos falló o nos hizo un daño o nos afectó o nos sentimos atacados por otra persona, que con su acción, que con sus palabras, que con sus comentarios o con su actitud ha afectado o nos ha dañado de alguna manera. Y justamente nos sentimos atacados, afectados, dañados, y por eso tenemos que hablar de este trabajo interior de perdonar. Si no tenemos esa sensación, entonces no hay dolo, no hay daño, no hay nada que perdonar, no estamos siendo afectados. ¿Por qué es tan importante este tema del perdón? Porque por un lado, como seres humanos que somos, debemos de asumir y de entender, obviamente, que no somos perfectos. Todo ser humano tiene un lado A y tiene una gran arista del lado B. Así que es muy probable que de alguna u otra manera fallemos, le fallemos a los demás y a veces no con la intención necesariamente de dañar o de afectar, a veces no medimos las consecuencias de nuestros actos y terminamos haciendo daño sin que fuera nuestra intención dañar. Y hay ocasiones que hay personas que sí actúan con dolo o con afectación por alguna historia, por alguna situación previa en la cual quieren afectar a otra persona. Pero lo natural en el ser humano es equivocarse, es fallar, es cometer errores, eso forma parte de nuestra naturaleza. Obviamente, cuando alguien nos ha afectado, nos ha hecho un daño, obviamente se genera un estado emocional muy, muy intenso de frustración, de dolor, de enojo, de molestia, de desesperación, de ira, etcétera. O sea, hay todo un cúmulo de emociones que va a depender de cuál fue la acción, cuál fue la circunstancia o el motivo por el cual nos sentimos dañados o afectados. Al sentir estas emociones, al sentir esto, este cúmulo de emociones tan diversas, obviamente vemos a la otra parte como el enemigo, como alguien del que debemos de protegernos o debemos de alejarnos, o incluso a veces hay sensaciones de querer contraatacar, de no dejarnos, de poder superar al otro o a la otra, y entonces nos mete en una situación muy complicada y muy difícil. Hay momentos que más bien lo que queremos es tomar distancia, alejarnos de la persona, no volver a interactuar con esa persona, ojalá que desapareciera de nuestra vista, y a veces incluso es sano tomar esa distancia porque hay que entender que este proceso emocional tan intenso, tan fuerte, necesitamos dejarlo decantar. A veces el error es querer solucionar las cosas muy rápido. A veces es querer hablar de las situaciones para solucionarlas de manera muy rápido y hay que dejar que la emoción se calme, porque si no es probable que se digan cosas
que terminen afectando más la relación o dañando más la interacción con las otras personas. Debemos de entender que estas molestias, estas emociones tan intensas, esta situación de querer contraatacar, dañar, no dejarnos y alejarnos de las personas es normal, es natural. Obviamente, todos estos aspectos a la larga lo que generan es un gran dolor, una tristeza y un sufrimiento. Por eso es importante trabajar sobre el perdón, porque estar enganchados en una situación de dolo es estar encadenado a esa situación y eso no nos permite seguir avanzando con emociones más positivas y poder enfocarnos realmente en cosas que sí queremos, en cosas que son buenas para nosotros y que puedan ser más positivas para nuestra vida. ¿Por qué muchas veces no se perdona o no se piensa en el perdón? Porque las personas perciben que, que este que este daño que hemos recibido, que si lo perdonamos o que si actuamos como, bueno, démosle vuelta a la página y ya pasó, es como aceptar que estamos de acuerdo con eso que la otra persona nos hizo o no queremos demostrar a la otra persona como que no nos afectó. Entonces, por eso a veces nos quedamos enganchados en ese dolor, en ese sufrimiento, y por eso se habla de una emoción que es resentir, ¿no? El resentimiento. El resentimiento, hay varias frases famosas al respecto. Una dice, resentir es como tomar el veneno, pero esperar que aquel o aquella que nos hizo daño sea el que se muera. Eso es resentir, es volver a sentir el dolor, la afectación, el sufrimiento. Es como agarrar una brasa ardiente, obviamente caliente, para querer tirárselo al otro sin darnos cuenta que quien se está haciendo daño y quien se está quemando con esa brasa somos nosotros mismos. Así que cuando hablamos de perdón, debemos de enfocarnos más a un aspecto de liberación, debemos de enfocarnos más a un aspecto de armonía y de tranquilidad interior. ¿Qué es lo que a mí me hace bien? Es mejor, si me permiten esta palabra, visualizarlo desde una perspectiva más egoísta. No es que te perdono por tu bien, te perdono por mi propio bien, porque si no te perdono, sigo enganchado, sigo encadenado a esa circunstancia que no me va a permitir conectar con mi mejor versión, que no me va a permitir seguir adelante y avanzar. Ese es el proceso. Así que el punto en el cual debiéramos enfocarnos, el punto en el cual debiéramos de trabajar es poder darle vuelta a la página. Obviamente, esto de darle vuelta a la página es un proceso que lleva tiempo y que en muchos casos requiere de la ayuda o del seguimiento de un profesional que le permita a la persona trabajar con ese dolor, trabajar con esas emociones para poder perdonar y para poder liberarse. Así que nunca es tarde para poder trabajar estas afectaciones, poder resolverlas y de preferencia, ojalá fuera posible, que esta situación con comunicación, con empatía y con entendimiento permitan que las relaciones puedan seguir avanzando y podamos seguir en nuestro proceso de desarrollo en nuestras relaciones con los demás. Uno de los aspectos en los cuales debiéramos de concentrarnos y no en un primer momento, porque repito, en el primer momento es mejor hacer conciencia de las emociones que estamos sintiendo, asumir esas emociones que estamos sintiendo, realmente sentir eso que estamos sintiendo sin actuar simplemente asimilando, reconociendo, haciendo autoconciencia
de esas emociones que estamos viviendo para a partir de esa autoconciencia poder trabajarla. Pero un aspecto que pudiéramos ir desarrollando en función del perdón es de qué te das cuenta. Con esta experiencia que estás viviendo, con ese dolor que estás sintiendo, con ese enojo que estás sintiendo, ¿de qué te das cuenta en la experiencia? Muchas veces las experiencias de dolor, de sufrimiento, nos hacen cometer un error muy normal, que es generalizar la situación, ¿verdad? O sea, a veces es un hombre el que cometió un error, entonces dice la persona, todos los hombres son iguales, o una mujer generó el dolor, todas las mujeres son iguales. Y por supuesto que no es así, ¿no? Cada ser humano es único o irrepetible. Entonces, un error cuando visualizamos una situación dolorosa o en la cual nos hemos visto afectados es tender a generalizar, ¿verdad? Todos los hombres son así, todas las mujeres son así, eh, todas las personas de ese país son así, eh, todos los jefes son así, o sea, generalizar es un error, hay que cuidar. Y hay que entender que gran parte de este dolor, de esta frustración, de este sentimiento que estamos teniendo, se da por las expectativas que nosotros mismos nos creamos. Cada uno de nosotros, en su propia mente, bajo una circunstancia, se crea expectativas, le da un significado o un sentido a las cosas, llámese relaciones, llámese interacciones, llámese cualquier cosa, ¿verdad? O sea, un daño, un sufrimiento, algo que tenemos que perdonar, obviamente está referido a algo cercano, entonces puede ser la relación de pareja, una relación familiar, con los padres, con los hijos, puede estar referido a una relación laboral, a una relación de amistad. Entonces, un punto importante está referido a las expectativas que yo mismo me creé al respecto, expectativas que yo mismo me hice. Entonces, cuando una persona no cumple con esas expectativas, ahí es donde viene el enojo, la molestia o la situación. Entonces, hay que entender muchas veces que el problema puede ser que no esté dado por lo que la otra persona hizo, sino más bien por la expectativa que yo me hice de cómo debiera actuar o de cómo debiera de reaccionar la otra persona. Por ejemplo, yo le cuento algo a alguien y mi expectativa es que no se lo cuente a nadie, pero puede que con el tiempo aprendas que es mejor no contar tantas cosas a los demás, por poner un ejemplo. O le presto dinero a alguien y mi expectativa es que me lo regrese, ¿verdad? O sea, yo no estoy diciendo que no esté justificado tu enojo o tu molestia, pero es importante asumir que muchas veces el problema está en lo que yo espero o deseo de los demás. Entonces, para poder entrar de lleno en el perdón, necesitamos asumir que es un proceso que requiere voluntad y determinación. Así que la persona debe de querer perdonar. Es un acto de voluntad, es un acto donde la persona asume que quiere perdonar esa situación. Y repito, ¿y por qué lo haría? Para poder liberarse, para poder estar tranquilo, para poder seguir avanzando en su proceso de vida. Y obviamente va a depender del daño, va a depender de las expectativas que tenía, cuánta voluntad tendrá que utilizar y cuánta determinación tendrá que hacer. Así que es necesario entender que hay que dejar un tiempo antes de empezar el trabajo propio de liberarse. La palabra perdonar o perdón viene del arameo que es desatar. O sea, perdonar es desatar, es liberarse como tal de un proceso. Entonces, primero
quiero, antes de entrar a las herramientas prácticas que nos vamos a llevar para trabajar sobre el perdón, quiero que veamos qué podemos hacer con el dolor que estamos viviendo. Esta imagen la vi el día de hoy en Facebook y dije, qué padre, tenemos justo la charla y la quiero utilizar. Dice cosas que podemos hacer con el dolor. Uno es sufrirlo. Obviamente el dolor genera una afectación, genera un sufrimiento y uno puede sufrir bastante con un dolor. Incluso hay gente que hasta como que se tortura, pone la música triste y ve imágenes que acrecientan ese dolor. Podemos arrastrarlo, podemos llevar ese dolor como si fuera una mochila o como esta imagen que es una piedra que llevo arrastrando a lo largo de mi vida, porque la persona decide no perdonar y decide asumir ese dolor y mantenerlo, lo cual, repito, no solo es algo impráctico, sino que genera un mantenerse en ese sufrimiento. Entonces, las siguientes cuatro imágenes son las que nos pueden ayudar en este cambio. Y repito, no es automático, hay que vivir un proceso, pero nosotros podríamos analizar esa situación, analizar cuáles eran mis expectativas. A lo mejor no di, yo no expresé esas expectativas que tenía, a lo mejor simplemente las di por hecho, porque muchas veces decimos, es que es obvio tal situación. Puede ser que sea obvio para ti, pero es necesario a lo mejor ponerla sobre la mesa. Y hay que entender que a veces, aunque digamos lo que yo espero de la situación, puede ser que la persona me falle. Entonces yo debo de definir qué ocurriría si la persona falla ante esas expectativas que yo tengo. Así que analizar eso que yo estoy viviendo es una forma de pensar de qué me doy cuenta y va muy referida a la cuarta imagen, que es aprender de él. Yo puedo crecer a través del dolor, puedo acrecentar mi voluntad, puedo desarrollar mis virtudes. Obviamente no es que vamos a salir a la calle así como, oh, sufrimiento, bienhechor, ven a mí. No hay que salir a buscar el dolor llega solo, llega con una pérdida, llega con una afectación, pero yo puedo aprender de ese dolor, puedo aprender a aceptarlo como parte de mi vida y después con el tiempo, y es en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy, lo puedo transformar, lo puedo cambiar en algo que sea positivo para mí. Muchas personas que ayudan a otros, que enseñan a otros, es que han pasado por una terrible afectación, un terrible dolor y lo han transformado para poder ayudar y colaborar con otros seres humanos, que con el tiempo han aprovechado esa experiencia y han podido sacar algo positivo de esa circunstancia dolorosa. Entonces, vamos a ver el día de hoy los pasos concretos para perdonar y antes de trabajarlo, quiero compartir y comentarte que estos pasos que vamos a ver están referidos a una afectación que hizo otra persona para contigo. El próximo jueves, cuando veamos la segunda parte de esta charla, de este taller, vamos a hablar sobre el perdón a uno mismo, que es otra circunstancia a trabajar sobre el perdón. A veces las personas, sus problemas no son con otros, sino con los propios errores que hemos cometido a lo largo de nuestra vida. Así que el próximo jueves vamos a hablar sobre esto. Así que bueno, pasos concretos para perdonar. Primero, y muy, muy importante, realmente aceptar esas emociones. Cuando hablamos de enojo, rabia, tristeza, sufrimiento, ira, etcétera, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo niego ese enojo, si yo niego esa frustración, si yo niego esa emoción que estoy sintiendo, simplemente lo que estoy haciendo es reprimirla y guardarla. No me va a servir. Entonces, aceptar significa reconocerlo. Ahora, aceptar no significa contraatacar ni significa dañar. Simplemente es asumir que eso que hizo la otra persona, eso que tú no esperabas que ocurriera, te generó
ese dolor. Así que lo primero es aceptar aquello que estoy viviendo. Y como tal, se requiere tener paciencia, se requiere tener un tiempo, hay que dedicarle un tiempo a este proceso. Como decíamos, es un proceso que requiere voluntad, es un proceso que requiere tiempo, que requiere pasar por varias etapas, así que es muy importante no adelantarse, es muy importante no hacerlo rápidamente, sino que hay que pasar por ese duelo, por ese dolor, por esa experiencia. Hay que expresar el dolor o la molestia. En este sentido, hay ejercicios que se enseñan en psicología que está referido a escribir una carta, o sea, donde tú puedes escribirle o un correo electrónico, tú puedes escribirle a aquella persona que te hizo el daño o que te afectó, tú puedes escribir donde expreses todo el dolor, toda la molestia, todos los sentimientos que estás viviendo por la forma en que la persona actuó o te dañó. O puedes utilizar la participación de un consejero, de un amigo, de una amiga, de un psicólogo, de un profesional en el área del desarrollo humano, que te pueda escuchar, que pueda ser empático contigo y pueda entender lo que estás viviendo, porque en el momento que nos abrimos hacia ese dolor o hacia esa molestia, podemos hacer conciencia, podemos aprender a conocernos a nosotros mismos y poder sacar provecho de esa experiencia dolorosa. A partir de que ya soltamos este proceso, que hubo un reconocimiento del dolor, del daño, de la molestia, podemos empezar a definir acciones o actitudes de las cuales tú estarías dispuesto o dispuesta para perdonar, ¿ok? Es decir, si hay solución o no a la situación específica, o sea, si el daño te lo hizo tu pareja, si hay o no opciones para seguir adelante como pareja, o si te lo hizo tu jefe, o un compañero de trabajo, o un amigo, o un familiar. ¿Qué debería de ocurrir para que tú pudieras saldar ese dolor y poder seguir adelante? O si es que no importa lo que haga la otra persona, no hay manera de seguir adelante. Sí hay que tener un momento de definición. Hay ocasiones en que las personas que generaron el daño o la afectación se acercan contigo y te piden perdón, se acercan contigo y te dicen, ¿no sabes qué? Realmente eh, siento haberte fallado, siento haberte afectado, dime qué puedo hacer para sanear este dolor o este daño y para poder seguir adelante. Hay veces que existe esa actitud. Hay ocasiones en que quien hizo la afectación o el daño no tiene esa actitud y no le interesa. Entonces es muy importante, después de asumir lo que hemos vivido, de darnos tiempo, tener paciencia y de expresar ese dolor, esa molestia, ver qué posibilidades hay o no de solución al conflicto, al problema, y poder, independientemente de si hay solución o no, que ojalá si lo hubiera, poder asumir el aprendizaje que obtienes de esa experiencia. Porque lo más importante es que si ya viviste esa experiencia dolorosa, si ya llegó a tu vida esa experiencia dolorosa, puedas aprender de la experiencia. Eso es lo más importante. Porque si no va a ser un sufrimiento en vano. Y después de que generas ese aprendizaje viene el desarrollo de soltar y poder liberarte de la situación para seguir avanzando. Este proceso, repito, lleva tiempo, no es automático, no es rápido, pero sí es posible. Obviamente va a depender de la circunstancia, va a depender del tipo de afectación, de daño, etcétera, el tiempo que lleve la liberación y que puedas hablar de esa experiencia sin tanto dolor y sin tanta afectación.
Si estás viviendo un momento de dolor, de sufrimiento, ponemos a nuestra disposición, ponemos a tu disposición nuestro correo electrónico para poder ayudarte con mucho gusto, para ver la manera en poder ayudarte. Pero repito, es un proceso que lleva tiempo. Así que eh, busca con quién poder expresar ese dolor, esa molestia, para poder ir soltando, para poder ir liberando y entender que es un proceso que lleva tiempo. Voy a revisar nuestro canal de YouTube, me voy a conectar ahorita para ver quiénes están ahí conectados, quiénes están. Un saludo, Osvaldo, hasta Ciudad Obregón, gracias por estar. Matilde Bustamante, qué gusto, Mati, que estés aquí. Alejandra Ramos. Ale dice que su conexión está mala. Sí, sí va a quedar grabado y además lo vamos a colocar en nuestros canales de Facebook, así que con mucho gusto lo puedes ver. Ana Osorio, perdón, buenas noches. Saludos desde el Cusco, Perú, desde Quillabamba. Muchísimas gracias a nuestros amigos y hermanos allá del Perú. Siempre se conectan desde Lima, desde Cusco. Muchísimas gracias por estar. Mi tocayo Carlos Cárdenas, un abrazo aquí a Monterrey. Gracias por estar. Rosemary, muchísimas gracias por estar desde Lima. Un fuerte abrazo para ti. Seguramente se encuentra también nuestra amiga de Zacateca, Socorro. Gracias por estar. Siempre ella se conecta. Muchísimas gracias. Me comentan si tienen alguna duda, alguna pregunta. Estoy viendo el chat con muchísimo gusto. Te recuerdo nuestro correo electrónico carlos-silvamx@yahoo.com.mx. Te recuerdo que nos vamos a ver el próximo jueves para ir hacia la parte interior, para ir hacia la parte de cómo perdonarnos a nosotros mismos, nuestras fallas, nuestros errores, daños que pudimos hacer a otras personas, afectaciones que hicimos a otras personas y que queremos liberarnos de ese dolor o de esa tristeza. Así que no me queda más que agradecerte por estar conectada, por estar conectado, agradecerte si estás viendo esta grabación, muchísimas gracias. Hay muchísima gente que ve esta charla después grabada, así que muchas, muchas gracias por verla grabada y muchas, muchas gracias por compartirla. Lo que queremos en Yoga Ram es ayudar a las personas a una mejor salud, a una mejor vida y que se encuentren bien. Te recuerdo, nos veremos el próximo jueves 12 de noviembre para la segunda parte de esta charla sobre el perdón y la liberación interior. Y en diciembre, los 2 primeros jueves de diciembre, para un taller antes de que cerremos el año. Así que un fuerte abrazo, muchísimas gracias por estar, te deseo lo mejor y quedo a la orden, que tengas una muy, muy bonita noche. Muchísimas, muchísimas gracias.